Hola mis genios, ¿cómo les va? Espero que hayan podido desenchufarse, los que sí estuvieron al día con las actividades, esperamos que se hayan podido desenchufar. Y bueno, reiniciamos, ¿sí? Reiniciamos esta parte del año con estas pastillitas que te voy a ir dando. Van a ser pequeñas clasecitas, pequeñas pastillitas para que te vayas alimentando de los nutrientes de prácticas del lenguaje. Así que hoy te traje un eje para trabajar que es la sintaxis. Y vos me dirás, profe, ¿qué es sintaxis? ¿Es que no tenemos taxis? ¿Que tenemos remis? No, ahí te lo cuento, mira. Resulta ser que hay una rama de prácticas del lenguaje, ¿sí? Que se llama sintaxis, ¿sí? Y eso es lo que vamos a trabajar en este preciso instante, ¿sí? Mira, acá te presento el círculo de lo que es la sintaxis. Está relacionada con las clases de palabras, como por ejemplo el artículo, el sustantivo que lo estuvimos trabajando, el verbo que vamos a trabajar ahora, eh, los adjetivos, pero también tiene el aspecto de la oración, ¿sí? La oración, el sujeto y el predicado. Y justamente hoy lo que quiero es que repasemos un poquito de esto que si sos de primer año seguramente lo trabajaste algo en primaria, y si sos de segundo seguramente no, lo trabajaste con el excelente profe que tuviste el año pasado en primer año. Así que acompáñame a entender para qué trabajamos esto, porque siempre me pregunta, profe, ¿para qué aprendemos las oraciones? Si no sirven para nada. Bueno, esa pregunta yo también me la hacía, por eso estudié el profesorado de prácticas del lenguaje. ¿Qué pasa? Nuestro lenguaje, ¿sí? Puede ser embellecido. La sintaxis es un recurso que podemos usar para embellecer nuestras oraciones. La sintaxis lo que estudia es la combinación y el orden que tienen las palabras dentro de una oración. Entonces es súper importante para tu liberación creativa cuando vos escribas, o para cuando tengas que leer, conocer la sintaxis. Te va a permitir comprender mejor, poder generar mejor el mensaje que querés transmitir. Fíjate esta oración que te traigo ahora. Dice, un hombre sano vivía en Buenos Aires. ¿Sí? Esto es una oración bien simple, pero fíjate cómo la escribe un escritor como Horacio Quiroga en el cuento La tortuga gigante del libro Cuentos de la Selva. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. ¿Sí? Y fíjate si comparamos con la otra oración. Un hombre sano vivía en Buenos Aires. ¿La información es la misma? Sí, lo que pasa que acá está embellecida desde el punto de vista literario, ¿sí? Entonces, la idea es justamente que también aprendamos a desarrollar las ideas que escribimos, porque me ha pasado con las respuestas que son tipo telegramas, son muy escuetas, entonces yo no sé, o sea, son muy chiquitas, eso quiere decir escueto, y por ahí no se termina de entender si entendieron el concepto que yo les quería dar o me contestaron así. Entonces, fíjate cómo Horacio Quiroga, que es un escritor uruguayo que escribió un montón de cuentos, eh, y bueno, que en primero lo estuvimos estudiando, que digamos se desarrolló su temática justamente por el tema del contexto geográfico donde estaba, que era la selva misionera. Entonces, fíjate cómo esta idea, esta oración, amplía, ¿sí? Y me hace imaginar a mí como lector, me hace ver una fotografía de lo que quiere transmitir el autor. Por eso la importancia de la sintaxis. Mira, te muestro otra para ver si te puedo convencer. Un hombre vivía en la naturaleza. Un hombre vivía en la naturaleza. Una oración bien simple, ¿no? Bien, pero fíjate cómo lo hizo Horacio Quiroga. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando, muy contento, en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Nuevamente es un fragmento de La tortuga gigante que te invito a escuchar o leer. Si tenés la posibilidad de tener internet, te
te invito a leer este fantástico cuento que tiene una enseñanza súper importante del hombre y la naturaleza. Entonces te vuelvo a mostrar el contraste. Fíjate, la primera oración, un hombre vivía en la naturaleza. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ahora, fíjate cómo la imagen que yo me hago de ese hombre viviendo en la naturaleza, cómo se amplía cuando la sintaxis engorda la oración que escribió el autor. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo, construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí estaba sentado y fumando muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Fíjate que lo que hace es describir, digamos, la naturaleza, describir ese momento, ¿no? Particular que era una lluvia que se acercaba y cómo resolvía su vida cotidiana en la naturaleza. Y fíjate qué poquita información aparece en esta oración que resumiría lo que el autor en forma literaria escribió. Por eso la importancia de la sintaxis, para poder embellecer nuestro texto, para poder ser más claro, para poder pincelar con las palabras lo que yo quiero contarle a mi lector. ¿Sí? Esto es importante que lo podamos analizar para después usarlo en la escritura. Por eso nuestra materia se llama Prácticas del Lenguaje. Bien, ahora que te conté esto, te quiero empezar a estimular para que vos puedas empezar a ponerlo en práctica. Eh, Fíjate, vamos a analizar esta oración. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador, que tiene que ver con la primera oración que vimos de la tortuga gigante. Fíjate que aparecen, ahí yo te marqué, 3 palabras. Esas 3 palabras, ¿a qué clase de palabra corresponden? Clases de palabras pueden ser sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos y verbos. Estas 3 palabras, ¿a qué tipo de palabra hacen referencia? A ver si te escucho. Muy bien. Tiene que ver con que las 3 palabras son verbos. Y fíjate, estas 3 palabras, ¿sí? Que son acciones. ¿Quién hace la acción? Vivía. ¿Quién vivía? ¿Quién estaba? ¿Y quién era? Fíjate cómo el verbo, ¿sí? Esa clase de palabra, me indica quién hace la acción, o sea, me indica el sujeto. Fíjate que acá te lo marqué en azul. ¿Quién vivía en Buenos Aires? Muy contento, ¿sí? Un hombre, ¿sí? Un hombre. ¿Quién estaba muy contento? Un hombre, ¿sí? Eh, ¿Quién era? Un hombre, ¿sí? Entonces estos 3 verbos se refieren al sujeto hombre, ¿sí? Bien. Y esto es lo que te quiero mostrar hoy. ¿Está? Vamos a trabajar con un procedimiento, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer primero, cuando tengo una oración para hacer el análisis de la sintaxis, el análisis sintáctico, es primero buscar el verbo. Y a ese verbo le pregunto qué, quién o quiénes. En este caso es quién. ¿Quién vivía en Buenos Aires? Un hombre. ¿Quién estaba muy contento? Un hombre. ¿Quién era sano y trabajador? Un hombre. Siempre se refiere, está al sujeto un hombre. Bien, entonces, este es el procedimiento que yo tengo que recordar para poder reconocer el sujeto y el predicado. Primero lo que busco es el verbo, o como en este caso, los verbos. Por eso tengo que estar atento a poder leer bien la oración y poder darme cuenta si hay uno o varios verbos. Entonces, primero busco el verbo. A ese verbo le puedo preguntar 3 cosas, ¿no? ¿Qué, quién o quiénes? Fíjate que quién directamente se refiere a una persona, quiénes se refiere directamente a más de una persona. Y el qué es cuando el sujeto no es una persona. ¿Sí? Entonces, fíjate, estas 3 preguntas, acordate de tenerlas presentes. Yo tomo el verbo y le pregunto, ¿qué caminaba? ¿Quién caminaba? ¿Quiénes caminaban? ¿Sí? Y lo que me va a dar la respuesta es el sujeto. Vamos a volver a ver esta oración.
¿Quién vivía? La respuesta es un hombre. Un hombre, solamente un hombre es el sujeto. Había una vez, es parte del predicado, porque la respuesta solamente es un hombre. ¿Sí? Es un hombre. Cuando yo pregunto quién vivía en Buenos Aires, la respuesta es un hombre. No había una vez un hombre. ¿Quién estaba muy contento? Un hombre. La respuesta solamente es un hombre. Entonces, la respuesta es el sujeto. Por eso la importancia de reconocer las clases de palabras. ¿Sí? Bien, entonces, a grabar este concepto. Primero busco el verbo. A ese verbo le pregunto la pregunta ¿qué, quién o quiénes? La tengo que adaptar porque cada oración me va a dar una posibilidad distinta de usar alguna de estas tres. Cuando se refiere a una persona, a varias personas o a una cosa. ¿Qué es para cosas? ¿Quién es para persona? Una sola, una unidad. ¿Quiénes es para varias? ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? La respuesta que me va a dar esa pregunta siempre es el sujeto. Parece fácil, ¿no? Bien, vamos a practicarlo. Entonces, había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento. Esta oración ya te quedó clara, ¿no? El sujeto es el hombre. Todo lo que queda, había una vez que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador, se refiere al predicado, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacerlo nosotros. Fíjate esta oración pequeña que te traje, que dice, Juan jugaba a la pelota. ¿Cuál era el procedimiento? ¿Lo recordamos? Mirá, busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? A ver, no te escucho bien. Jugaba, muy bien. Después de buscar el verbo, ¿qué tenía que hacer? Preguntarle, ¿qué, quién o quiénes? ¿Qué jugaba? No suena lindo, ¿no? Pero ¿quién jugaba a la pelota? Sí. ¿Quién jugaba a la pelota? Juan, muy bien. Entonces, ahí me quedó esto armado. Jugaba es el verbo núcleo, ¿sí? ¿Quién jugaba la pelota? Es la pregunta, la respuesta es Juan, que es el sujeto. Fácil. Entonces, ¿quién jugaba la pelota? Juan. Y la construcción me queda así. Vamos una más. La pelota de Juan estaba rota. La pelota de Juan estaba rota. ¿Cuál es el verbo? Bien, estaba. Ahora, ¿quién estaba rota? ¿O qué estaba rota? ¿Juan o la pelota? Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Quién estaba rota o qué estaba rota? La pelota de Juan. ¿Y qué pasa acá con Juan? Juan no es el sujeto, aunque es un sujeto, aunque es una persona que hace acción. Acá la pelota es el sujeto, porque la que estaba rota es la pelota, no Juan. ¿Sí? Entonces el sujeto es la pelota de Juan. Pelota, que es un sustantivo, es el núcleo de Juan, está acompañando, me está diciendo, me está escribiendo quién es el dueño de esa pelota, de ese objeto. ¿Sí? Entonces estaba es el verbo núcleo, ¿sí? Con rota es el predicado y el sujeto es la pelota de Juan. ¿Y qué pasó acá con esta oración? Puede ser que el sujeto sea un objeto, no una persona o un animal. ¿Está? Entonces, esto apuntalo. A veces el sujeto puede ser un objeto. Otra, fíjate que te estoy contando siempre lo mismo, lo que estoy haciendo justamente es variar el orden y cambiar las palabras, ¿sí? Pero la idea siempre es la misma. Fíjate que dice acá, en el garage Juan jugaba a la pelota. En el garage Juan jugaba a la pelota. ¿Cuál es el verbo? No te escucho bien porque estoy sordo. Bien, jugaba. Entonces, ¿quién jugaba la pelota? Juan. ¿Y qué pasa con el garaje? Profe, ¿lo tengo que poner en el sujeto? No, acordate el procedimiento que habíamos aprendido. Te lo muestro. Busco el verbo, le pregunto qué, quién o quiénes. Y la respuesta, solo la respuesta, es el sujeto. ¿Sí? Entonces, ¿quién jugaba la pelota? Juan. Por lo tanto, en el garaje y jugaba la pelota,
es el predicado, y te queda dibujado así, para que lo visualices, ¿sí? En el garage, jugaba la pelota, es el predicado, y el sujeto es Juan. ¿Qué te quise mostrar con este ejemplo? Que a veces el sujeto puede estar en el medio. Acordate entonces que el sujeto no siempre está en el principio, también puede estar en el medio. Apuntalo. Otra oración. A la pelota en el garage jugaba Juan. Nuevamente, la sintaxis me llevó a acomodar, ¿sí? A combinar las palabras de otra forma a la oración anterior. A la pelota en el garaje jugaba Juan. ¿Cuál es el verbo? Jugaba. ¿Quién jugaba a la pelota en el garage? Juan. ¿Qué pasó en esta estructura sintáctica? Juan, el sujeto quedó en el final y el principio es el predicado. ¿Qué te quiero mostrar con este ejemplo? Nuevamente, que el sujeto puede estar en diferentes lugares y también puede estar al final de la oración. Para eso yo tengo que reconocer las clases de palabras y reconocer el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajamos? ¿Qué aprendimos? Dos cosas. El procedimiento para reconocer sujeto y predicado, que es primero busco el verbo o los verbos, después a ese verbo o a los verbos le pregunto ¿qué, quién o quiénes? Y la respuesta siempre, siempre es el sujeto. ¿Bien? Eso es lo primero que aprendimos. Y lo segundo es la posición del sujeto. El sujeto puede estar al inicio de la oración, en el medio o al final. ¿Te quedó claro? Vamos a ver si te quedó claro porque te voy a dar unos ejercicios para que lo hagas vos y me lo mandes por mail. Ahora te toca a vos, dice. El rugido del ogro generaba miedo en la población. El rugido del ogro generaba miedo en la población. ¿Sí? Tenés que buscar el verbo y a ese verbo preguntarle qué, quién o quiénes. Después dice, la población tenía miedo del ogro. La población tenía miedo del ogro. Busco el verbo y le pregunto qué, quién o quiénes. Y después, tercera oración, en las afueras del pueblo, el ogro asustaba a la población. En las afueras del pueblo, el ogro asustaba a la población. Busco el verbo y al verbo le pregunto qué, quién o quiénes. ¿Sí? Fácil. Bien, pero te voy a dejar un desafío. Ay, profe, un desafío, sí. Te voy a dejar este desafío y quiero que también me hagas esta oración y me la respondas en el mail. Fíjate lo que dice la oración. Daba miedo a la población. Daba miedo a la población. Usa el procedimiento y vas a ver que con esta oración vamos a tener algo distinto. Te voy ayudando un poquito. Algo distinto a lo que fuimos aprendiendo. ¿Sí? Bien. Entonces, estas oraciones me las entregás por mail, ¿sí? ¿Y cómo me las mandás? Los chicos de primero, ¿sí? Se acuerdan que el mail es primerojh3@gmail.com o si son del B, primerobjh3@gmail.com, ¿sí? En el asunto van a poner prácticas, tarea, ¿sí? Prácticas, tarea para que el profe la pueda identificar. Acordate de no responder el mail que yo te mando, sino que vos redactar uno. Vas a la parte de izquierda digamos, del programita de Gmail y lo que haces es, vas a poner redactar y ahí vas a contestarme. En el asunto vas a poner prácticas, tarea, ¿sí? Y en el cuerpo del correo vas a redactar tu nombre y apellido, ¿sí? Vas a cerciorarte de colocar el trabajo, acordate que lo puedes hacer en un documento Word o redactarlo directamente en el correo. Fotos, ¿por qué no? Porque a veces están mal sacadas y están dadas vueltas, es un lío poder corregirlas. Les pido que por favor, estas son 4 oraciones, no es mucho lo que tienen que hacer, ¿sí? Y lo mismo pasa para los chicos de segundo, ¿sí? Los chicos de segundo van a hacer la misma cosa. A veces tenemos el mail que es de la mamá, o del papá, o del perro. Entonces, acuérdense siempre de poner el nombre del alumno para que yo pueda identificar de quién es ese trabajo, ¿sí? De quién es ese trabajo. Bueno, nada más que esto, que despedirme, te dejo un saludo, este ogro te deja un saludo gigante, y bueno,
Nos vemos en la próxima pastillita. Te voy a ir tirando estas pastillitas para que vos vayas generando aprendizaje. Dale, prontito nos vemos en alguna clase de Zoom.